Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Y mi predicación hoy día tiene que ver con el arrepentimiento y la restauración. Un mensaje que por lo general no vivimos. Nos olvidamos de este mensaje constantemente. Y luego nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió lo otro? Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de el profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Y dice la palabra del Señor así: por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La palabra de Joel, como en todos los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, cada uno de los profetas vivió una época, una etapa donde el pueblo de Dios se desenfrenaba, se alejaba de Dios y le venían cosas malas, dice la Biblia. En este momento, el profeta Joel nos recuerda eso, que Joel fue llamado como un tipo de la edad de la iglesia. Lo que era Joel en aquel tiempo para Israel es la iglesia en los tiempos de hoy. Joel representaba al Dios Altísimo, y el mensaje siempre era de todos los profetas, el mensaje de arrepentimiento, de restauración y de santidad. La palabra Joel significa Jehová es Dios. Amén. Literalmente. Y el mensaje que Dios le había confiado a Joel era un mensaje acerca del juicio de Dios y de la gracia de Dios. Él profetizó a Israel en un tiempo donde Israel se encontraba en un caos. La tierra ya no producía, ya no había cosechas, ya no había vida. Y eso pasa cuando la persona se aleja de la verdad de Dios. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos salimos del camino, nos salimos de la vida del Señor, la vida de Cristo, la vida del Señor en nosotros sale, pero no porque Él quiera salir, porque nosotros hacemos unas decisiones muy malas delante de Dios. Lo negamos con nuestros hechos. La vida de Dios sale, y esa es la razón por la que mucha gente sufre gran confusión, sufren enfermedades, sufren dolencias. No quiero decir que con eso usted, con creer y con obedecer a Dios, usted no va a ser enfermo. Pero oiga, una enfermedad que no sana, una enfermedad constante, hay que ponernos y vernos en el espejo de Dios. Joel profetizó acerca de lo que venía, acerca de la edad de la iglesia, que la iglesia del Señor es ahora. Él profetizó acerca de todos aquellos que invocaren el nombre del Señor en todas partes, dice la Biblia, serán salvos de sus pecados y podrán entrar en el reino de Dios. Perdonar los pecados para que puedan entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto?
que si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, conscientemente ya no podemos pecar contra Dios. Porque ese pecado ya ha sido perdonado. Ahora, una vez que nos arrepentimos, ha venido Espíritu Santo, Espíritu de poder sobre nosotros. Ese Espíritu Santo que nos permite formar parte del cuerpo de Cristo en la iglesia. Sin el Espíritu Santo no podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está en la tierra hoy para hacer la voluntad del Padre. A terminar la obra que Jesucristo no pudo terminar debido a su corta permanencia aquí en la tierra. Dios ha dejado un cuerpo preparado. Pero mientras el hombre o la mujer de Dios acaricia el pecado y la maldad y la desobediencia y la rebeldía y la soberbia, este vaso no puede ser usado para la gloria de Dios. Y este vaso posiblemente va a encontrar muchos tropiezos y muchos dolores de cabeza antes de comprender el llamado que Dios le ha hecho. Nosotros hoy en día, la iglesia de hoy, tenemos un gran privilegio y yo creo que no todos lo asimilamos de esta manera. Es un privilegio que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Es un privilegio que Dios nos haya llamado. Es un privilegio experimentar la salvación del Señor, el perdón de nuestros pecados. Y es un privilegio ser un vaso de Dios que pueda comunicar y llevar la buena nueva de salvación a las naciones. Es un privilegio. Es un favor, es la gracia de Dios en el hombre, que el hombre no tuvo que hacer nada, absolutamente nada, para recibir el favor de Dios, la gracia de Dios. En el tiempo que el profeta Joel profetizó para el pueblo de Judá, Judá estaba arruinada, devastada por el pecado y por la desobediencia. Hoy en día, dentro de muy poco tiempo, la iglesia del Señor celebrará la venida del Señor, el regreso de nuestro Mesías a la tierra. ¿Qué va a encontrar el Señor cuando Él venga? ¿En qué manera y en qué condición el Señor va a encontrar aquel pueblo por el cual Él pagó un precio? Nos ha salvado, nos ha perdonado. ¿Para qué? Hoy en día la iglesia del Señor, los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos un privilegio mayor. Tenemos el privilegio de haber recibido el Espíritu Santo. Y ahora la iglesia, el cuerpo de Cristo, se ha convertido en la voz profética de Dios, revelando su mensaje de salvación, llamando al arrepentimiento y extendiendo el plan de salvación para todas las naciones. ¿Por qué entonces la iglesia del Señor está tan detenida? Traemos a la gente a la iglesia con engaños. Ven a la iglesia para que te sientas bien. Ven a la iglesia para que el Señor resuelva tu problema. Tenemos que reconocer nosotros mismos que el problema no es Dios, que somos nosotros. Y que necesitamos a Dios todos los días. El problema más grande que tenemos que resolver como iglesia es nuestra relación con Dios. Todo el mundo se enferma. Todo el mundo sufre. Pero nuestra relación personal, íntima con Dios es otra cosa. Y la palabra del Señor ha preparado a su iglesia, a su cuerpo, como la voz profética para todas las naciones.
para todas las naciones, señalando al mundo el gran y terrible día del Señor, porque el Señor viene. A veces yo oigo hablar a creyentes y a cristianos, y por lo que ellos hablan y dicen, me hace pensar a mí de esta manera, me hace pensar como que si ellos le estuvieran haciendo un favor a Dios. No hay conversión, no hay intimidad con Dios, no hay justicia de Dios en sus corazones. Piensa que pueden hablar por Dios, pero nadie puede hablar por Dios si el vaso no está limpio y preparado. Todo mundo se dice profeta hoy, pero su testimonio, el testimonio de Cristo en sus vidas, está por los suelos. La iglesia del Señor tiene que prepararse cada día, prepararse para servirle al Señor. Estamos tan acostumbrados a tomar otra vez nuestro tiempo en nuestras manos y todo lo que hacemos, y pasamos tiempo entreteniéndonos. Hay iglesias cristianas donde hay pasarelas de modas, donde hay entretenimiento de música de rock and roll, donde hay entretenimiento de comida, de banquetes. ¿Esa es la manera que sirven al Dios vivo? Estas personas solamente sirven para vergüenza. Por eso el mundo ya no quiere saber nada de la verdadera iglesia del Señor. No se ve, está oculta. Están allí, pero son muy pocos. No se ve porque no está brillando. Es tiempo de que la iglesia reflexione. Es tiempo de que la iglesia tome tiempo seriamente y hablar con Dios y exponer su caso ante Dios y exponer sus causas. El profeta Joel profetizó acerca del gran juicio, un gran juicio que venía sobre Judá. Judá se había comprado este juicio de Dios por su desobediencia, por su rebeldía, por su soberbia. Todo pecado tiene sus consecuencias y Judá lo pudo experimentar. Las leyes, Judá conocía las leyes de Dios. Vean ustedes, hermanas, en el libro de Deuteronomio 28, del 38 al 46. Dice el libro de Deuteronomio, el libro de la ley: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Oigan, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Hasta el esfuerzo del hombre, siempre esforzándose para hacer por su propia vida, pero dentro del círculo de su esfuerzo no aparece Dios. Y ese es el problema, trabajamos en vano. Vean ustedes, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti
y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Yo a veces me pregunto, ¿qué parte de lo que yo acabo de leer no se entiende? ¿Qué parte de la palabra de Dios no podemos asimilar? ¿Qué parte de la palabra mandamiento no entiendes? ¿Qué parte de la palabra ley de Dios no entiendes? La misma ley que tú rechazas hoy porque no has creído en los mandamientos y la ley de Jehová tu Dios es la misma ley que en aquel día te juzgará. Porque para eso puso la ley Dios, para juzgarnos conforme a nuestras obras, nuestra desobediencia y nuestra soberbia. Este fue un mensaje que Dios había dado a Israel de parte de Dios. Muchos dicen, hablan, la ley de Moisés. La ley de Moisés no era de Moisés. La ley de Moisés era la ley de Dios dada a Israel a través de Moisés. Hay que aclarar eso porque la gente ve al hombre. No ve a Dios. La ley de Moisés. Moisés no hizo nada por él mismo, tuvo que salir de Dios. Dios advirtió a Israel que si Israel desobedecía, toda arboleda y todo fruto de su tierra serán consumidos por las langostas, dice. Nada de lo que tú trabajes se multiplicará. Nada. El profeta, ¿verdad? El profeta Joel pensaba de aquel gran día, pero ya lo estaban viviendo, esta parte del gran día, de la venida del Señor, de los juicios eternos de Dios. En su mente y en su corazón él estaba viendo esta pobreza y esta miseria que el pueblo de Judá había logrado con su desobediencia. Y dice, no, pues aquí ya está el juicio de Dios. Aquí no hay nada, aquí no hay vida, aquí no hay alimentos, aquí no hay nada. Dios envía cuatro oleadas de terribles y horribles criaturas, insectos, para terminar con la cosecha en Judá. ¿Ves? Dios no tiene que mandar al diablo. Tiene un insecto. Un insecto. Yo recuerdo una vez, cuando estaba yo meditando en este mensaje, yo recuerdo que yo sabía que Dios me hablaba. Y a veces yo, como estaba tan inmadura en los caminos de Dios, yo casi retaba a Dios. Lo retaba. Y una vez que yo desobedecí a Dios, sabiendo que Dios me había instruido por sueños a no hacer lo que Él quería y como Él quería, yo lo reté y tomé la causa en mis manos. Y de repente vino un pensamiento. ¿Y qué pasa si pierdo mi trabajo? Dije yo. Y viene palabra de Dios, a mí me dice, mira, ni voy a permitir que pierdas tu trabajo, solamente te voy a hacer sentir la persona más miserable de este planeta. Y yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Por su amor y su misericordia, Dios no me quitó el trabajo, pero Dios puso una presión en mí de tal manera que yo pudiera escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y cada vez que yo obedecía a Dios, hermanos, yo creía que la bendición de Dios estaba conmigo por la obediencia a Dios.
Se llegó hasta el punto, la miseria más ruin que usted pudiera imaginarse llegó sobre Judá por desobedecer a Dios, por alejarse de las leyes de Dios y sus mandamientos. Vino muerte. A veces la gente dice, viene muerte, pero viene muerte física. A lo mejor Dios me lleva y me mata. ¿Sabes qué? Pues si Dios tiene un plan para ti, posiblemente no te mate. Pero ¿sabes qué? Lo que tú estás trabajando se vuelve polvo. Porque Dios tiene un plan para ti. Yo quisiera que tú que estás escuchando este mensaje, no te confíes en tu buen corazón, sino que vayas honesta y sinceramente ante Dios y le digas, Señor, dime, ¿en qué te he fallado? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? Y arrepiéntete de no escuchar y no obedecer la voz de Dios. En Judá había tanta miseria, que ni los mismos sacerdotes tenían cosa buena que ofrecer a Dios como sacrificio en el altar. Había una ruina completa. No había que sacrificar. No había bendición de Dios aún para llevar al altar. Por favor, ¿está Dios hablando? ¿Cómo es posible? Tanto los campesinos y los que cultivaban la tierra no tenían nada que cuidar. Ya no había nada. Toda la cosecha se perdió. Había un juicio de Dios sobre Judá. Cuando Dios juzga, cuando Dios interviene por causa del pecado, no hay aspecto de vida. No hay aspecto de vida. Todo ha sido absorbido por la desobediencia del hombre. Es como un demonio, un dragón que se traga aquella cosa que Dios te ha bendecido y ya no hay señales de vida. Esto pasó en Judá. Esto puede pasar sobre cualquier nación. Esto es lo que va a pasar sobre Puerto Rico. La gente no quiere creer. La gente, los creyentes no quieren creer. Que han abandonado las leyes de Dios. Por eso viene el juicio de Dios sobre Puerto Rico. Pero la gente no quiere creer. La gente piensa que porque te presentas a una iglesia, ya con esa la tienes hecha. Y luego dicen los creyentes, es que el mundo no quiere nada con Dios. No, es que el mundo no puede ignorar tampoco los mandamientos de Dios. A quien rechazan es a Dios. Cuando se rechazan los mandamientos de Dios, se rechaza a Dios, se rechaza su verdad, se rechaza el camino que te lleva a la salvación y a la vida con bendiciones. Esto es lo que viene sobre Puerto Rico y sobre muchas naciones. Hoy en día España está en juego. Luego la gente está tan apartada de Dios. Una vez que se ha apartado de sus mandamientos, hay cristianos que todavía ni siquiera empiezan a caminar en sus mandamientos. Les habla a usted de los mandamientos de Dios y parece que los está atacando y parece que a usted le llaman legalista y a usted, ¿dónde está la verdad? Esto se ha debido a esta falta de fe, esta falta de entendimiento, se ha debido a los falsos maestros y a los falsos profetas y a los falsos pastores en las iglesias, pero quieren estar acostumbrados a comer falsedad y falsedad y falsedad. Y no se dan cuenta que han caído en un engaño, y no se dan cuenta que han caído en un engaño del diablo. Dios quiere bendecir. Para eso fuimos llamados, para bendecirnos, para bendecir cada área de nuestra vida.
Pero no es suficiente guardar los mandamientos de Dios. Es dar a Dios lo que es de Dios. Darle tu tiempo. Pasa tiempo con Él en oración. Pasa tiempo con Él en ayunas. Pasa tiempo con Él escudriñando su palabra porque quieres obedecerla y quieres que Dios te hable. Así se forma un buen cristiano. Se alejan tanto de Dios, que luego de repente ya no saben dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? Nos pasa lo de Adán con Dios. Cuando bajó Dios y buscó a Adán, ya Adán había descubierto que él mismo había pecado contra Dios y se empezó a cubrir. Y estaba cubierto. Y llega Jehová y le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿No era que Dios ignorara dónde estaba Adán? Él sabe todas las cosas mejor que nosotros. Lo que le estaba preguntando a Adán, le estaba diciendo, ¿te has fijado dónde has caído? Porque ya no te reconozco. Ese es el problema que tenemos, que pensamos que podemos pecar, que podemos darle la espalda a Dios y que Dios nos va a reconocer. Mientras el pecado está de por medio, Dios no nos reconoce, aunque hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Es más, los juicios van a ser todavía más grandes para aquellos que han pronunciado a Cristo como su Salvador. Dios está cansado de esta clase de creyente. ¿Cómo no va a estar enojado Dios contra las naciones? Ha mandado profetas en el Antiguo Testamento, los apedrearon, los mataron, los metieron en cuevas de leones. A este pueblo de Dios, escogido por Dios, los hirieron, los humillaron. Ahora damos la vuelta al Nuevo Testamento y la misma cosa con los apóstoles. Todos los apóstoles murieron en las manos de gente impía, de gente mala. Apóstoles con excepción del apóstol Juan. Todos los demás murieron en manos de los pecadores porque se enojaban contra los apóstoles y contra los profetas que llevaban el mensaje de Dios para que fueran salvos. No hagamos amistad nosotros, hermanas y hermanos, con esa clase de creyentes. No lo queremos. Haga amistad con aquellos que de corazón le sirven a Dios. Sea celoso de Dios. Porque toda buena provisión viene de la mano de nuestro Dios. Y no por quedar bien con el hombre vamos a quedar mal con Dios. Es mejor creer en Dios que en los hombres. Es mejor obedecer los mandamientos de Dios que los mandamientos de hombre. Así se encontró Israel también. Tan alejado de las leyes de Dios y de su verdad, que llegó un tiempo donde le preguntó a Dios, hey, ¿qué te hemos robado? Malaquías 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Oigan, ¿cómo es que el hombre roba a Dios? ¿Cómo es que el hombre roba a Dios? Dios los había prosperado con tierras, con terrenos, con levantar cosechas, y todavía le robaban a Dios. Por eso Dios mandó este juicio sobre Israel y sobre Judá, de tal manera que vieran que las bendiciones habían sido cortadas para Israel y Judá, y que ya no había nada porque se olvidaron de su Dios. El diezmo no solamente se trata, hermanos, del 10% de lo que ganamos, no solamente se trata de eso.
Para cuando la gente le empieza a robar a Dios, es porque ya no está su corazón con el corazón de Dios. Ya no está en armonía con los mandamientos de Dios. Ya está en desobediencia a Dios. Esta es la verdad. El pueblo se alejó de él y dijo: Señor, toda la nación me ha robado. Estaban tan apartados de Dios. Estaban tan alejados de Dios. Pero, a ver, esto me lleva a pensar una cosa. La gente piensa que porque en un tiempo, hace 20 años, o 15 años, o 10 años, esta persona, según él o ella, servía a Dios. Y ahora, estas personas, en su mayoría, están dormidos en sus laureles. Ya se les acabó la chispa. Se les acabó la unción. Se les acabó la presencia de Dios. Empezaron a darle la espalda a Dios. Abandonaron la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Abandonaron los mandamientos de Dios para obtener mandamientos de hombres. Y vienen otra vez al mismo estado animal. Al mismo estado animal en que Dios nos encontró. Ese no era el propósito de Dios. Cuando el hombre ya roba a Dios, no solamente se trata de dinero, se trata, le ha robado la gloria a Dios, le ha robado la gloria a Dios, no ha hecho a Dios el número uno en su vida, lo ha bajado, lo ha quitado del trono y se ha puesto el hombre, y a eso a Dios no le conviene. Dice el Señor: desde los días de vuestros padres, en el versículo 7 de Malaquías 3, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. ¿Y qué dice? Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Estaban tan fríos. Un corazón completamente cerrado a Dios. En que ya no había espíritu que le redarguyera. Estaban llenos de maldad, llenos del espíritu del diablo. Volveos a mí. Todavía el mensaje de Dios sigue hablándonos hoy. Vuélvete a mí, conviértete a mí de todo tu corazón y de toda tu mente. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, esto tiene sus consecuencias. Porque nos salimos del camino de la bendición. La gente no quiere entender esto. La gente todavía piensa, los cristianos de hoy, que todos los mandamientos de hoy han sido anulados. Jesucristo mismo lo dijo: no he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla. Vine para darles el poder a ustedes, vine para darles de mi espíritu para que ustedes pudieran cumplir con la ley de Dios hasta el final de aquellos días. Pero la gente agarra y se pelea, distorsiona, cambia la palabra de Dios. Los mandamientos, las leyes espirituales de Dios permanecerán con nosotros hasta que Cristo venga en gloria. Y una vez que hayamos sido levantados en el rapto, allí ya no habrá más leyes. Pero mientras estemos aquí en la tierra, las leyes espirituales de Dios son las leyes que rigen y gobiernan nuestro ser. No dejemos la ley de Dios por la ley del hombre. Yo sé que allá afuera es difícil tratar con un creyente que te sonríe, con un creyente que te dice gloria a Dios, aleluya, pero su corazón está apartado de Dios. Cuando nosotros abandonamos su verdad, cuando nosotros abandonamos sus mandamientos, Dios nos abandona. Dios nos deja solos. Nada prospera como persona, nada prospera. Tu trabajo, nada prospera. Nos encontramos en la misma condición
de Judá. Eso no era lo que Dios tenía programado. Dele una oportunidad a Dios. Dele una oportunidad a Dios. Ponga a Dios primero en su vida. Ese es una persona. Ese es un creyente que está en verdad convertido a Dios. Es el Señor primero. Es su Salvador primero. Es el Cristo de la gloria primero. Es el Mesías que ha de venir primero. Sin Dios, nada podremos hacer. Nada prosperará. No queramos ganarle a Dios, porque siempre vamos a perder. Esa es la verdad. ¿De qué sirve que tengamos campos? ¿De qué nos sirve si no podemos levantar cosecha? ¿De qué sirve trabajar si nada nos rinde? ¡Hay una maldición! ¡Hay una maldición! ¿De qué sirve la vida sin Dios? De nada. De nada. Nunca nos creamos tan inteligentes o más inteligentes que Dios. Esto puede traernos grandes consecuencias. Y la salvación, nuestra salvación está en peligro. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo, como dijo el profeta Joel y como dijo Pablo en el libro de Corintios, convertidos a Dios con todo tu corazón, con todo tu amor, con toda tu mente, aún los planes que tenemos de nuestras vidas. Hay que ponerlas en las manos de Dios primero. Y no movernos de ahí hasta que Dios responda, porque a Dios le gusta que lo tomes en cuenta. A Dios se enoja cuando lo ignoramos, cuando tomamos otra vez nuestra vida en nuestras manos, cuando decimos creo en Dios, pero lo ignoramos a Él, ignoramos su voluntad. Vamos a acercarnos a Dios, le voy a pedir que se ponga de pie. Y yo creo que ya no es suficiente solamente confesar a Cristo como nuestro Salvador. Eso ni siquiera bíblico es. Arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios, eso es bíblico. Vaya dejando sus doctrinas a un lado. Doctrinas que no le ayudan. El arrepentimiento sí le ayuda. Cuando usted se arrepiente, el Espíritu Santo regresa a su vida. Y todos queremos que el Espíritu Santo regrese, si es que nos ha abandonado. Amén. Vamos a orar. Que Dios los bendiga.